la Gaceta, en este caso para dialogar con el legislador Alberto Colombres Garmendia, uno de los referentes además del PRO en Tucumán. Buen día, Tito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? está? Buen día, Gaby. Un gusto estar acá como siempre. Gracias. Queremos charlar un poco con vos para ver qué análisis hacías de estos comicios. Hablábamos nosotros de la performance del espacio opositor en general, del espacio de Cambiemos en general, pero también queremos ver en particular del PRO cómo había pasado esta elección y qué rol había cumplido y cómo había quedado después de los comicios. Mirá, fue una elección donde creo que yo rescato en primer lugar a Silvia como candidata. Creo que hizo una buena elección. A ver, fue difícil, se operó mucho, se tiraban encuestas de que estábamos cuartos, se terminó ratificando que somos la fuerza opositora en Tucumán y por amplia diferencia. Y después creo que se cometió el error, muchas veces en este espacio se piensa individualmente y no en conjunto. Y se hizo un armado que terminó siendo muy perjudicial para el espacio. Me refiero al armado de lo que tiene que ver hoy con la integración de la banca legislativa. Somos la segunda fuerza y lo que menos representación legislativa tenemos. Haber armado 18 acoples en la capital fue una locura. Entonces acá también quienes toman esa decisión tienen que hacerse responsables también después de los resultados. O sea, ¿vos crees que terminó siendo un error haber habilitado que se armen acoples y no haber mantenido lo de la lista única que en algún momento se hablaba? O buscar algo lógico. A ver, yo creo que si hablábamos de 5 acoples en la capital, 3 acoples en el oeste, que eso permite tener una representación de todos los partidos, que no haya problemas. Ahora, armar 18 acoples fue armar una carnicería y lo vemos en los resultados. Reitero, a ver, ganamos la capital y hoy tenemos un consejo deliberante absolutamente en contra. Claro. Somos la segunda fuerza y somos lo que menos legisladores tenemos. Entonces está claro que eso terminó siendo un error. Pero esto tiene que ver con que no han podido ponerse de acuerdo, básicamente, digamos, por ahí para conformar unas listas o más acotadas o mixtas, ¿no? Creo que una lista única a veces es difícil. Ahora, después lo de armar 18 acoples, creo que no pasa tanto por ponerse o no de acuerdo, sino más bien por una estrategia electoral. Eso por ahí lo que se busca con eso es fortalecer al Ejecutivo, muchas veces que todo tracciona, pero tiene un costo de hacerlo pagar el costo a los candidatos a legisladores y a concejales. Hoy hemos perdido, más allá de la banca, hemos perdido hombres muy valiosos que hubiesen sido muy buenos para el espacio, que sigan en una banca, que sigan desde ese lugar traccionando. Nosotros sabemos lo que es hacer política en Tucumán, lo difícil que es hacer, y las bancas son fundamentales en eso, en armar estructuras, en tener participación. Hoy eso se ha perdido. Hemos perdido... Claro, nosotros decíamos, de hecho, el PRO, por lo menos en la legislatura, no va a tener ningún representante, el PRO como PRO. El PRO no va a tener ningún representante. O sea, con vos, con tu salida, pierde el PRO esa banca en la legislatura de Tucumán. En el Consejo de la Capital también. En el Consejo de la Capital era parte también de una renovación que tenía que hacer el PRO, digamos. Yo estuve 8 años, bueno, le tocaba... hoy a gente que por primera vez participaba, pero dentro de eso yo hago, a ver, salvo Tobías Gordillo, cuando se decidió que no iba a haber lista única en el oeste, armó en 24 horas todo el oeste y sacó 11.500 votos. Fue el acople más votado en Yerbabuena, por encima de la lista oficial, logrando 2 bancas de concejales en Yerbabuena. Nuestros principales referentes integraban la lista oficial, eso también hay que decirlo. Ya teníamos el candidato Miki López Ibarra en Alberdi en la lista oficial, Carlitos Barrionuevo de la Cocha en la lista oficial, Ramiro Betti de Concepción en la lista oficial. Es decir, también, digamos, hay mucha gente del PRO que estaba en esas listas, ¿no? Eso también puede haber costado, pero yo creo que más allá del PRO o de la Unión Cívica Radical o del PJS, yo creo que hay que pensar como espacio. Yo creo que en la medida en que seguimos pensando, yo soy PRO, yo soy PJ, así nos va. Entonces, por ahí ahora viene la diputada y bueno, que este espacio quiere poner el diputado, que este otro espacio... A ver, pensemos quién es el mejor candidato independientemente del espacio. Si no, no vamos a lograr construir nunca un frente consolidado y un frente opositor. Se había hablado, se decía, la previa del armado de la lista que integraron finalmente Elías de Pérez con Paz, que había una suerte de principio de acuerdo para que ahora en las elecciones nacionales la cabeza de lista de diputados sea algún hombre o alguna mujer del PRO.
¿Era así? ¿Crees que se va a mantener eso? A ver, nosotros hemos sido muy respetuosos con todos los candidatos a intendentes, es decir, a pesar de ser una copla, no hemos llevado candidato a intendente propio en ningún municipio donde el intendente era nuestro espacio. Claro. Eso aún a costo de perder muchas bancas legislativas. Claro. Si nosotros llevamos un candidato propio a intendente en la capital, hoy tal vez tenemos 3 legisladores sentados por capital. De la misma manera, el PRO va a pedir que se respete la banca que se está renovando, que es del PRO. Claro, de Facundo Garretón. Exactamente. Claro. Es decir, si no, es muy difícil construir, ¿no? Si no hay ese respeto mutuo, va a ser muy difícil. Y si no, habrá que ir a las PASO, habilitar las PASOs. En ese sentido, bueno, yo estuve en Buenos Aires toda esta semana, estuvimos hablando de eso y coincidimos, digamos, en que el PRO va a llevar un diputado, va a armar una lista, vamos a tratar de buscar los consensos. Si también quiere participar en las PASOs Germán, Domingo Amaya, es válido, para eso están las PASOs. Por lo menos esto, a ver, este sistema nacional permite eso, ¿no? Por claro, ahí, absolutamente. Distinto de la provincia. Bueno, vamos a una PASO, se compite adentro y después queda una lista unificada. Claro, queda una lista unificada según los porcentajes de votos según los porcentajes, tiene cada y sin que eso candidato. implique para el espacio perder, porque en los acoples son votos tirados. Seguro, Claro. seguro. ¿Vos podrías ser el candidato del PRO? Sí, eso es una de las alternativas, lo que hemos hablado en Buenos Aires, esto reunido con la gente de jefatura de gabinete. ¿Y vas a tener el apoyo de la Nación para esa candidatura? Todos los candidatos yo creo que van a tener, en ese sentido, digamos, no creo que la Nación vete a quien quiera participar. No, pero puede tener un apoyo más explícito, alguno en particular, en base a... Sí, eso se maneja también mucho con relaciones personales. Claro. De repente Domingo Amaya podrá tener un apoyo del Ministerio De del Frigerio, Interior. claro. Esos son por ahí más vínculos personales que uno va logrando. Esto se va a definir como siempre, el 22 a las 12 de la noche se va a tratar de conversar, se va a tratar de buscar un consenso, alianza, y si eso no se da, bueno, tenemos las PASO el 11 de agosto, pero lo importante, vuelvo a decir, yo creo que no hay que pensar tanto en espacio. Yo creo que ese es un error que venimos cometiendo permanentemente en Tucumán, ¿no? Cuidar el nichito, pensar en la chiquita, que yo quiero poner esto, que yo quiero poner aquello, y si no dejamos el yo de lado y empezamos a hablar de nosotros, va a ser muy difícil. A ver, yo creo que había mucha gente que en esta elección del 19 ya estaba pensando en el 23. Claro. Y creo que después de este resultado va a ser muy difícil el 23, porque hemos perdido muchos legisladores. Claro. Entonces, había tal vez muchos intendentes pensando más en el 23 que en el 19. Alfaro particularmente, bueno, que lo había manifestado, ¿no? Sí, su partido lo había dicho. Bueno, ahora hay que ver cómo se construye una gobernación con un consejo en contra, sin representación legislativa. Entonces, esas son las cosas que tenemos que dejar de lado y empezar a pensar más en el conjunto y no individualmente. Nuestro objetivo no puede ser tan chiquito y tan mezquino. Particularmente, perdón, ¿no? Porque su nombre había sonado como posible candidato a la vicegobernación en algún momento. ¿Le ha quedado como un sabor raro o amargo en eso? No, y a ver, hoy me ven a mí diciendo, y lo acabo de decir, creo que Silvia fue una excelente candidata y he trabajado al lado de Silvia en la campaña, y eso se lo pueden preguntar a Silvia y lo reconoce. Vuelvo a decir, uno disputa y puede ganar o perder, y después hay que colaborar, si no esto es imposible, esto es inviable. ¿Me hubiese gustado ser candidato a vicegobernador? Sí, me hubiese gustado, pero al otro día estaba sentado con Silvia diciendo, Silvia, ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo? Y hoy no me ven diciendo, se equivocó en la de... No, creo que fue una muy buena fórmula, que se hizo lo que se podía en una provincia que es dificilísima. La verdad que a mí, más que tal vez que como político, me duele como ciudadano de Tucumán. Porque cuando uno sale y recorre toda la provincia y ve las comunas abandonadas, sin caminos, la gente que se inunda, sin una obra, el nivel de inseguridad que crece, y después los resultados de las elecciones, dice, a mí me duele más como tucumano que como político el resultado. Es decir, no tenemos futuro. Hoy 1 de cada 2 tucumanos en condiciones de votar eligió que sea reelecto este gobierno. Y te diría más, tal vez 2 de cada 3 eligieron peronismo. Claro, 2 de cada 3 eligieron. O lo que ya venía. Yo no hablo de peronismo, pero digo, a ver, en Tucumán no hay una obra de envergadura hace 40 años. Las comunas son pueblos fantasmas. No se genera un puesto de trabajo hace 40 años. De lo único que viven son de planes o de algo de la comuna.
nos inundamos, nos matan y seguimos apoyando masivamente esto. Entonces, mira, yo estuve 8 años en la legislatura en eso y esto yo quiero recalcarlo porque el primer presupuesto que yo traté, había un 85% del presupuesto iba a gasto y un 15% a inversión. Gastos corrientes, gastos de capital. El último presupuesto, 95% a gastos corrientes, 5% a gastos de capital. Si no hay una inversión en Tucumán, esto en algún momento estalla. Esto claro. Es una estructura política que se mantiene en base a todo el presupuesto de la provincia, destinarlo a sueldos, a contratos. En algún momento va a estallar. ¿Y qué lectura hacen de la elección que hizo Fuerza Republicana, ¿no? Que ha quedado en número de bancas, por lo menos en la capital y en la legislatura, como la segunda fuerza? Bueno, fue el resultado de una lista única. Es decir, más allá, creo que estamos sacando 11 puntos Fuerza Republicana, sí, que en un momento dado, te vuelvo a decir, estas operaciones que decían que estaba iba a estar segundo, sí. Y nosotros insistíamos, esto una vez más, instalar esto para dividir el voto opositor, y terminó siendo así. Pero sí es un partido menos democrático donde se pudo unificar una lista, una sola persona arma la lista y logró esa representación legislativa. Yo creo que nosotros, sin ir a ese extremo, por lo menos en Capital, por ahí es muy difícil una lista única, pero si hubiésemos llevado 5 acoples, hoy tenemos 8 o 9 legisladores electos por Capital. Si vemos la cantidad de votos desperdiciados que hemos tenido, que no se terminan reflejando en una banca, vuelvo a decir, ahí hay un egoísmo, creo, de cómo se hizo el armado y de gente que por ahí quiere ser candidato sabiendo que no tiene ninguna chance de llegar, en lugar de acompañar o de sumarse a otro acople, ¿no? ¿Crees que hubo aliados de esta coalición provincial que le jugaron explícitamente en contra a Silvia Elías de Pérez y a Juan Manuel Paz? Creo que hubo resultados que llaman la atención, ¿no? Es decir, digamos, a ver, no hubo un traslado de los votos de los intendentes hacia la fórmula. Claro. Eso en algún caso puede ser natural, cuando uno habla de 5 puntos, 6 puntos. Cuando la diferencia es muy grande, bueno, hay que analizar bien qué es lo que pasó ahí. Claro, pasó en Concepción principalmente, en la capital. En Yerbabuena fue casi parejo Pero Yerbabuena es algo, claro, natural que puede darse en el corte. Sí, sí. Siempre el intendente tiene más cercanía con el vecino. Fue casi igual a la cantidad de votos, sí, para... Y en otros lugares llama la atención. Ahora, si eso significa haber jugado explícitamente en contra o no haber sabido trasladar esos votos a la fórmula, bueno, ya queda en un análisis muy particular de cada uno, pero sí demuestra al menos que no hubo una preocupación por la fórmula. Y por ahí uno, a ver, lo podía ver en la campaña, en los afiches o en la gigantografía. Quién jugaba con la figura de Silvia y quién no jugaba, claro, con la figura de Silvia. Claro. Un legislador usualmente se pega al gobernador y el concejal al intendente. Y veíamos muchos candidatos a legisladores pegados a la figura del intendente y no de, claro, y no de Silvia. Claro. Entonces, pero bueno, es lo que somos y tenemos que cambiar eso, ¿no? Si no, vamos a seguir siendo siempre esto, la segunda fuerza, pero nunca un proyecto de gobierno serio. ¿Cómo analizás esta decisión de Macri de invitarlo y de ofrecerle a Pichetto que sea el candidato a vice? La verdad que me sorprendió muchísimo. Yo justo estaba llegando a Buenos Aires y me entero por los medios, pero creo que lo importante es que la sociedad lo ha tomado muy bien. Realmente ha caído muy bien esa fórmula y lo hemos visto en la reacción de la economía, ¿no? Cómo simplemente un anuncio bien hecho ha logrado una baja muy importante del dólar, una suba de todas las acciones de todas las empresas argentinas en el mundo. Entonces, eso es importante. Eso es importante, creo que fue una jugada muy, muy buena del presidente. Y la verdad que creo que está todo dado para que Mauricio tenga su reelección. ¿Suma votos, Pichetto? No sé si suma votos, suma mucha política. Y creo que eso es importante, suma muchos acuerdos. Creo que es un hombre de mucho diálogo, de mucho consenso. Y creo que eso lleva tranquilidad, ¿no? Creo que tiene una cintura política que es necesaria, que es importante tenerla. Y sobre todo lo que demuestra
esta fórmula es vocación de poder, un acuerdo amplio. Creo que es eso más lo que le aporta que en sí cuánto mide o no mide Pichetto, ¿no? Ha entusiasmado a mucha gente, inclusive a ver, gente que naturalmente no comulga con el peronismo, pero esta fórmula ha caído realmente muy bien. A mí me sorprendió mucho, y lo primero cuando veo, bueno, veremos cómo reaccionan los mercados. Es lo primero que uno quiere ver el otro día, esa reacción. Primero vimos la reacción en las redes sociales, que fue muy buena, el WhatsApp, todo el mundo celebrando este acuerdo, y después lo vimos reflejado en los mercados. Entonces creo que la decisión fue correcta. Gracias, Colombres Garmendia. No, gracias, Buendeleso, gracias, Gaby. No, por favor. Hablábamos con Alberto Colombres Garmendia sobre los comicios, las elecciones, lo que se viene también ya en los comicios nacionales.